Ahora, hermanos, vamos a leer Primera de Crónicas, capítulo 12, versículos del 33 al 37. De Zabulón 50,000, que salían a campaña prontos para la guerra, con toda clase de armas de guerra dispuestos a pelear sin doblez de corazón. De Neftalí, 1,000 capitanes, y con ellos 37,000 con escudo y lanza. De los de Dan, dispuestos a pelear, 28,600. De Aser, dispuestos para la guerra y preparados para pelear, 50,000. Y del otro lado del Jordán, los rubenitas y gaditas de la media tribu de Manasés, 120,000 con toda clase de armas de guerra. Estemos atentos a la palabra del Señor en labios del anciano de iglesia, Francisco Soto, y su mensaje titulado La sabiduría clave de las decisiones sabias. Buenos días, hermanos. Dios les bendiga. Me da mucho gusto el poder estar aquí para poder compartir con ustedes, hermanos, la palabra de nuestro Dios en esta mañana. Le doy muchas gracias a Dios porque tenemos su palabra para poder estudiarla y que nos sirva de guía en nuestra vida. Precisamente el día de hoy vamos a ver en la meditación lo importantísimo que es seguir las instrucciones de la palabra de nuestro Dios en nuestras vidas. Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar a nuestro Dios. Señor Padre Santo, Todopoderoso, te doy muchas gracias por la bendición, Señor, que tenemos en este día de alabarte, de glorificarte, de darte la honra y la gloria que solamente tú mereces. Gracias, Padre Santo, porque ahora podemos llegar al momento de estudiar tu palabra, porque tú nos la das, Señor, con un propósito, Señor, de hacernos reflexionar, de hacernos pensar si estamos bien en nuestra vida, si tenemos que corregir algo, si tenemos que mejorar. Dios Todopoderoso, abre nuestro corazón y nuestro entendimiento para que lo que podamos aprender en esta mañana, Señor, no solamente quede ahí en nuestra mente, sino que quede en nuestra mente, en nuestro corazón y forme parte de nuestro diario vivir. Por favor, Señor, te pido todo esto en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Se ha leído ya, hermanos, el pasaje que utilizaremos en esta mañana para la predicación, el cual encontramos en Primera de Crónicas, capítulo 12, versículo 23 al 37. El tema, hermanos, a tratar en esta mañana, la sabiduría clave de las decisiones sabias. A lo largo de estos domingos se ha estado hablando en relación a la sabiduría. El día de hoy también lo haremos, pero enfocando esa sabiduría como algo muy importante para las decisiones que día a día debemos tomar. Del pasaje que se leyó, hermanos, que está en Primera de Crónicas 12, 23 al 37, hay un versículo en particular que es el que vamos a tomar para la predicación en esta mañana. Primera de Crónicas 12, 32 dice: de los hijos de Isacar, 200 principales, entendidos en los tiempos y que sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. El pasaje, hermanos, muestra el momento en el que David junta a este ejército de las diferentes tribus de Israel para poder traspasar el reino de Saúl hacia él, hacia David. Y aquí este versículo que leímos habla de los hijos de Isacar. ¿Cuál fue su aportación o cuál fue la aportación de ellos? Pero antes de entrar, hermanos, al análisis del pasaje, quiero que pensemos en algo, hermanos. Si tuvieras la oportunidad, hermanos, si tuviéramos la oportunidad
de regresar en el tiempo y cambiar algunas de nuestras decisiones, ¿cuáles cambiaríamos, hermanos? ¿Cuántas veces a lo largo de nuestra vida personal y familiar posteriormente, después que nos hemos casado, hemos sufrido o hemos hecho sufrir a nuestra familia o pasar por momentos difíciles por causa de una mala decisión? Si pudiéramos regresar, hermanos, el tiempo, ¿cuáles de esas decisiones no sabias cambiaríamos? La historia del pueblo de Israel parece ser nuestra historia. El pueblo de Israel a menudo tropezaba. Mientras ellos se mantenían en el camino del Señor, prosperaban. Pero cuando no hacían lo que la palabra del Señor les pedía y cuando se apartaban del camino de Dios, caían. Eran oprimidos por otros pueblos. Y nuestra vida parece en muchas ocasiones muy similar a la del pueblo de Israel. Si andamos conforme a la voluntad de nuestro Dios, todo va bien. Pero cuando decidimos tomar decisiones no sabias, los problemas empiezan. ¿Qué hacer entonces? Vamos a ver esta mañana en la palabra de nuestro Dios algún ejemplo o algunos ejemplos que nos van a ayudar a ver la importancia de la sabiduría precisamente en la toma de nuestras decisiones. Y cuando hablamos de la sabiduría, hermanos, de inmediato estoy seguro que nuestra mente nos lleva a ese pasaje allá en Proverbios capítulo 1, versículo 7, si no me equivoco. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Y vamos a ver qué sucede en este momento. Ahí está David, listo para que se traspase el reino de Saúl hacia él. Años habían pasado desde que David había sido ungido por Samuel. Años habían pasado desde que Samuel le había dicho al mismo Saúl que su reino había sido rasgado y que iba a ser traspasado a un prójimo de él. Sin embargo, el tiempo se había acercado. Cada una de las tribus aporta miles de soldados con escudo, con espada, con lanza, listos para que se lleve a cabo este traspaso del reino. Y si miramos el versículo que ya hemos leído ahí en Primera de Crónicas 12:32, que dice, de los hijos de Isaacar, 200 principales. Y probablemente nos preguntamos y decimos 200, pero si las otras tribus aportaron miles, ¿por qué él nada más 200? Y tampoco dice que llevaban el escudo y espada. Sí, solo eran 200 hombres, pero con un don muy especial de parte de Dios. Dios había dado a esta tribu una tarea especial y les había dotado de parte de él de sabiduría para que pudieran llevarla a cabo, entendidos en los tiempos y que sabían lo que Israel debía hacer. Y no solamente eso, sino que dice que el dicho de ellos, el consejo de ellos, lo seguían todos sus hermanos, el resto del pueblo de Israel. Sí, Dios había dotado de sabiduría a esta tribu. Eran maestros de Israel. Su consejo e interpretación de las escrituras y profecías que existían hasta ese momento era
bien recibido por el pueblo, porque era respaldado por Dios. Entendían perfectamente, hermanos, la profecía hecha por Samuel hacía 17 años, en donde él le dijo a Saúl que su reino, que Jehová había rasgado de él su reino y lo había dado a un prójimo suyo. Allá en 1 Samuel 15:28. Entonces Samuel le dijo: Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú. Era el tiempo y los hijos de Isaacar lo sabían. Por eso fueron y se reunieron también con David. Tenían sabiduría también, hermanos, ellos, para contar los tiempos. Con base, hermanos, al movimiento de los astros, los hijos de Isaacar mantenían un registro de los tiempos, de las estaciones, cuántos años, cuántos meses pasaban y llevaban un registro correcto de ello. De esta manera, hermanos, podían instruir al pueblo de lo que debían hacer y lo que no debían hacer en ciertos tiempos. Por ejemplo, en relación a la agricultura. Sabiduría les había dado nuestro Dios a esta tribu para poder ayudar y bendecir al pueblo de Israel. Formaban parte, hermanos, de esas 6 tribus asentadas en el monte Gerizim, que habían sido puestas allí para bendecir al pueblo. Deuteronomio 27:12 dice: cuando hayas pasado el Jordán, estos estarán sobre el monte Gerizim para bendecir al pueblo: Simeón, Leví, Judá, Isaacar, José y Benjamín. Decisiones sabias, hermanos. Decisiones sabias, decisiones con sabiduría podían tomar estos hombres porque habían sido dotados de parte de Dios de esa sabiduría, sabiduría de lo alto para tomar esas decisiones. Y probablemente ellos fueron o eran esos consejeros, esos asesores que los gobernantes de Israel necesitaban. Y ustedes dirán: bueno, yo no soy asesor del gobernador, no soy asesor del secretario de Seguridad Pública o del lugar ahí donde trabajemos. Pero hermanos, las decisiones de cada uno de nosotros siempre traen consecuencias. Primero, en nuestras vidas. Si somos casados, en nuestra familia. Si nos reunimos en una iglesia, en la iglesia donde nos reunimos. Y ustedes dirán: ¿cómo mis decisiones afectan? Claro que afectan la iglesia donde nos reunimos. Lo que hacemos o dejamos de hacer en la iglesia trae un efecto en la misma. En nuestra comunidad, día con día, hermanos, nosotros tenemos que tomar decisiones. Y esas decisiones afectan para bien o para mal a nuestra familia, a nosotros, a nuestros seres queridos. ¿Cuántas veces nos hemos enfrentado a problemas o situaciones difíciles de resolver porque nuestras decisiones no han sido muy sabias? Vamos a ver un ejemplo, hermanos, a la luz de la palabra de nuestro Dios, que nos ayude a ver la importancia de tomar decisiones sabias en nuestra vida, hermanos. Vamos a regresar unos años en la vida de David. Vamos a regresar a aquel momento en el cual le es dicho a Saúl que le va a ser quitado su reino.
Aquel momento en el que David ya ha sido ungido por Samuel como el nuevo rey de Israel. Pero David se encuentra con un problema. No puede él levantar la mano contra el ungido del Señor. Pero Saúl no piensa mucho en Dios en sus decisiones. Y Saúl, sabiendo que David será el siguiente rey de Israel, procura matarlo. Lo acosa una y otra vez, intenta matarlo. ¿David pudo haberlo enfrentado? Sí, seguramente había vencido a Goliat. El pueblo lo tenía en alta estima a David. Pero él, consultando a Dios y buscando de Dios, sabía y entendía que no debía levantar su mano contra el ungido del Señor. Así que, ¿qué hace? Huye. David huye de Saúl, a un lado, a otro, duerme en cuevas, debajo de los árboles, y duerme entre comillas, porque no podía seguramente conciliar el sueño ni cerrar los ojos, porque era perseguido, porque lo querían matar. 600 hombres con sus familias seguían a David. No era precisamente un ejército, porque no tenían grandes armas, pero allí estaban fieles a David, 600 hombres con sus familias. Y llega un momento, hermanos, en que David se siente derrotado. David ya no aguanta más la presión, no sabe dónde esconderse, no sabe qué más hacer para escapar de la mano de Saúl. Primer libro de Samuel, capítulo 27, versículo 1 dice: y dijo luego David en su corazón: al fin seré muerto algún día por la mano de Saúl. Nada, por tanto, me será mejor que fugarme a la tierra de los filisteos, para que Saúl no se ocupe de mí y no me ande buscando más por todo el territorio de Israel, y así escaparé de su mano. ¡Wow! ¡Qué gran idea de David! ¡Qué gran idea de David! Me voy a ir con mis enemigos y allí no me buscará más Saúl para matarme. David se siente derrotado, hermanos. Al fin su enemigo, dice él, lo va a vencer. Saúl lo va a matar. David no puede quitar de su mente todas las amenazas de Saúl. David no puede hacer a un lado de su cabeza a Saúl. Lo trae entre ceja y ceja y no puede olvidarse de él. ¿Qué hago? Seguramente se preguntaba David antes de tomar esta decisión. ¿Qué hago? El temor ha controlado a David y ha hecho que se olvide de lo que hacía en momentos difíciles. David, la primera vez que luchó con los filisteos, consultó al Señor y Dios le dijo qué hacer.
cuando se sintió pequeño frente al enemigo, consultó al Señor y le dijo, ¿qué hacer? Los filisteos, después de ser derrotados, planean un segundo ataque contra Israel. ¿Qué hizo David? Consultó al Señor. David conocía, hermanos, ese número de acceso rápido al Señor. David conocía cómo comunicarse con Dios. Cuando estuvo confundido, David consultó al Señor. Cuando estuvo impedido, que no sabía qué hacer, David consultó al Señor. ¿Qué pasa ahora? ¿Qué sucede ahora? Se siente angustiado, muy temeroso, cansado, vencido ya por Saúl. Y parece que se le olvida lo que tiene que hacer. ¿A quién consulta ahora David para tomar esa decisión? David consulta a David. Sí. David se olvidó de consultar a Dios y consultó a David. Y dijo, luego David en su corazón. David consultó a David y se dijo a sí mismo, al fin seré muerto algún día en las manos de Saúl. Nada, por tanto, me será mejor que fugarme a la tierra de los filisteos. Pobre elección. Huye al lado de tu enemigo. Eso fue lo que hizo David. David no recordaba en ese momento el aceite que le había puesto Samuel en su cabeza cuando lo ungió como rey de Israel. Parece que se le había olvidado a David. David no recordaba esa promesa a través de Jonatán que le dijo, tú vas a ser el rey de Israel. David parece que había olvidado todo lo que Dios había hecho por él. En la hora del desánimo, le puso pausa a todo lo que había en su mente que Dios había hecho por él. Parece que se había olvidado David de todo lo que Dios le había recomendado. Y David decide huir al patio trasero de sus enemigos. A primera vista pareciera una buena opción, porque unos versículos más adelante dice, y vino a Saúl la nueva de que David había huido a Gat y no le buscó más. Parece entonces que tomó una buena decisión David, pero quizás esto solamente fue una solución temporal. ¿Fue la mejor decisión? Tenemos que seguir leyendo para podernos dar cuenta de esto. Y bueno, la lectura sería muy larga, varios capítulos que no nos daría tiempo en este momento, pero rápidamente les recuerdo lo que sucedió a causa de esta decisión que tomó David sin consultar a Dios, consultando solamente a él mismo, su propio corazón. Va a Gat, va con el líder, el gobernante de los filisteos y hace un convenio. El gobernante de los filisteos le da una parte de tierras donde puede habitar con sus 600 hombres y sus familias y le pone solo una condición.
Vas a pelear y vas a combatir a tu propio pueblo. Bueno, David ya había tomado esta decisión, tenía que seguir con ello. Unas cuantas mentiras dichas al gobernante de los filisteos, no habría problema. Está bien, dice David. Y entonces va David y empieza a combatir a otros pueblos, gesuritas, jerritas, amalecitas, y todo el botín que obtenía David se lo llevaba al rey de los filisteos, engañando de esta manera al rey y haciéndole pensar que estaba combatiendo a su propio pueblo David. Hasta que llega el momento en el que este combate hacia Israel se iba a dar junto, David y los filisteos contra Israel. ¡Wow! Seguramente en la cabeza de David buscaba qué hacer. Salvación para David. Los dirigentes del ejército filisteo no confiaban en él, así es de que le aconsejan al rey que regrese a David, que David no pelee en esa batalla. Y David es regresado a Siclag, que era la ciudad donde él habitaba. Ahí va David con sus 600 hombres, feliz porque no tuvo que pelear contra el pueblo de Israel. Pero ¿qué sucede cuando llega a su ciudad? Allá a lo lejos ve humo. Algo está pasando en la ciudad. Corren para ver qué sucede con la ciudad. Había sido incendiada. Había sido tomada por los amalecitas. Se habían llevado como esclavos a las mujeres y a los niños y habían quemado la ciudad. La felicidad de David y de su ejército se convirtió en tristeza, en angustia. Dice la palabra de nuestro Dios que David y su gente alzaron su voz, gritaron cuanto pudieron y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. No podían llorar más. No sabían qué hacer. Sus mujeres, sus hijos habían sido tomados cautivos. ¿Qué hacer? Ya no tenían fuerzas para llorar. El ejército de David, esos 600 hombres, habían tomado ya piedras porque querían apedrear a David. Una decisión tomada sin consultar a Dios. Una decisión sin sabiduría. ¿A qué lo llevó? Una decisión que lo llevó a estar sin familias, sin tierras. ¿Podría ser peor su situación? David consultó a David para tomar esa decisión. Apartó la sabiduría, apartó el consultar a Dios de su corazón y decidió caminar por su cuenta. Dice la palabra de nuestro Dios que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Y eso no lo debemos olvidar en ningún momento, hermanos. David despreció la sabiduría, terminó con un gran dolor en su corazón, llorando hasta que le faltaban fuerzas para seguir llorando.
No sé cuál puede ser tu situación en este momento, hermanos. No sé por qué situación puedas estar pasando. Sin duda alguna, a lo largo de nuestra vida, hemos tomado decisiones no sabias, decisiones en las que nos olvidamos consultar a nuestro Dios y nos han causado problemas, nos han causado dificultades, nos han causado dolor a nosotros, a nuestra familia. Sin duda alguna, en algún momento de nuestra vida, hermanos, nos hemos olvidado, al igual que David, de todas esas bendiciones que hemos recibido de nuestro Dios cuando vamos de su mano. Al igual que David, queremos tomar decisiones por nuestra propia cuenta en momentos difíciles. Decisiones, hermanos, que nos van a traer problemas, que nos van a traer sufrimiento, que nos van a traer tristeza. No sé cuál sea tu situación ahora, hermano. Quizás estés durmiendo en el patio trasero del enemigo, con una solución temporal que crees que resuelve tus problemas. Alcohol, droga, alguna adicción. Probablemente sí sea, o nos traiga paz en algún momento, pero eso es temporal, porque después de todo ello vendrán olas que nos hundan, garras que nos destruyan. Lo leemos así en la palabra de nuestro Dios. Hay caminos que al hombre parecen rectos, pero su fin es camino de muerte. En la risa tendrá dolor el corazón y la alegría terminará en tristeza. Así terminan esos caminos, hermanos, que a nosotros nos parecen rectos. Porque nuestra decisión sin tomar en cuenta a nuestro Dios es una decisión necia. Nuestra decisión sin tomar en cuenta el consejo de nuestro Dios es una mala decisión, hermanos. Y al final nos traerá problemas. ¿Hay solución a esto? Claro que lo hay, hermanos. Haciendo lo que David hizo incorrecto, haciéndolo nosotros correctamente. Haciendo que la sabiduría de lo alto, el consejo de nuestro Dios, sea parte de nuestra vida, sea parte de nuestras decisiones, momento a momento, día con día. Estemos listos para orar, hermanos. Oramos cada día en cuanto abrimos nuestros ojos. Antes de hacer cualquier cosa, pedimos la dirección de nuestro Dios para tomar las decisiones correctas. Dejemos de consultar nuestro corazón, hermanos, y consultemos a nuestro Dios. Leamos la palabra de nuestro Dios, la cual es luz en nuestro camino. Oremos a nuestro Dios y busquemos de Él sabiduría para tomar esas decisiones correctas. Hable con Cristo. Allí está la invitación de Él para cada uno de nosotros. Venid a mí, todos los que estéis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Mateo 11:28. Tenemos problemas, hermanos. No sabemos qué hacer. Estamos en una situación difícil. Nuestra familia está pasando por alguna situación de angustia, de desesperación por causa de nuestras malas decisiones. Ahí está Cristo, con sus brazos abiertos,
Venid a mí, todos los que estéis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Inclina tu rostro, hermano. Vamos a orar. Padre, gracias. Gracias, Señor, porque te tenemos, porque tenemos tu palabra, porque tu Espíritu Santo, Señor, está recordándonos momento a momento lo correcto, lo que debemos hacer, cómo debemos de tomar nuestras decisiones. Dios, ayúdanos, Señor. Ciertamente a lo largo de nuestra vida hemos tropezado, hemos caído, hemos sufrido y hemos causado sufrimiento a nuestros seres queridos por nuestras malas decisiones. Ayúdanos, Padre Santo, para que tomando, Señor, esa sabiduría de lo alto, podamos tomar cada una de nuestras decisiones día con día. Que nos olvidemos de consultar nuestro corazón y pensar en lo que nosotros creemos que es la mejor decisión en nuestra vida y que busquemos siempre tu consejo en la más pequeña de nuestras decisiones y en la más importante de nuestras decisiones. Que siempre, siempre, Señor, busquemos solo tu consejo, porque de esta manera podremos estar seguros que siempre, siempre, Señor, contigo a nuestro lado nos irá bien. Ayúdanos, Señor, ayúdanos para hacerlo y para tenerte en cuenta cada instante de nuestra vida. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga.